La mayoría de ciudades del mundo tienen características que las hacen especiales, únicas. Lima, por ejemplo, la capital del Perú, que celebra su cumpleaños todos los meses de enero, destaca por sus balcones, que fueron construidos entre la época virreinal y las primeras décadas de la República. El día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hacer un recorrido por los más bonitos balcones del centro de la ciudad y les contaremos sus estilos, su historia y sus características. Esas características que han hecho que Lima se llame la ciudad de las calles en el aire. Según el poeta José Gálvez, el balcón era el lazo de la mansión a la calle, el lugar donde se encontraban el espacio íntimo de las casonas y el espacio público de las calles. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. No se puede entender Lima, su fisonomía arquitectónica, sin la presencia de estos balcones que no solamente son de cajón, sino como son en forma pues de galería, ¿no? Casi de calles aéreas. El balcón, la caja de madera suspendida en la fachada de una vivienda o de una construcción civil o religiosa, es una herencia que hemos recibido de la arquitectura que trajeron los españoles finales del 16, comienzos del 17 exactamente. Durante el virreinato, el sello distintivo de la mayoría de casas limeñas fueron los balcones cerrados, que le dieron personalidad a esas grandes fachadas. Estos balcones fueron símbolo de estatus social y representaron de alguna manera la idiosincrasia limeña. El origen de los balcones de cajón se encuentra en Sumeria y en el Valle del Indo, en las actuales regiones de Irak y la India. En el siglo XVI, los turcos selúcidas conquistaron esas tierras e incorporaron los balcones cerrados a sus viviendas, práctica que difundirían a lo largo de sus dominios. Los turcos selyúcidas ya se habían convertido al Islam y vieron en estos balcones una solución arquitectónica para consolidar la privacidad, el ocultamiento de una familia y por supuesto también era un recurso para consolidar el celo y protección hacia la mujer. Este balcón cerrado inundaría el mundo islámico en el siglo XII, principalmente en el norte del África, en ciudades como Alepo, Damasco, Salónica y El Cairo. Los turcos llevaron este tipo de balcón a las zonas del norte del África, pero también a la zona actual de Siria, por eso los balcones los podemos ver en Damasco,
los podemos ver en Jerusalén, también en Alepo y en algunas ciudades de Grecia como Tesalónica. En la actualidad subsisten balcones de cajón en varias ciudades norteafricanas, como Marrakech, en Marruecos, y Alejandría y El Cairo, en Egipto. Entre los siglos XII y XIII, los musulmanes del norte de África llevaron los balcones de cajón a la península ibérica. La región española de Andalucía fue la preferida por los musulmanes y sus descendientes, y fue allí donde se impuso el balcón cerrado. Junto a este llegó a España la técnica de la mashrabiyya, que era, como llamaban los musulmanes, a los enrejados o celosías con acabados artísticos. Esta técnica se traspuso a España cuando hubo la invasión árabe, 7 siglos de invasión árabe, y se pasó la técnica del uso de la celosía, en la que los españoles lo llamaron los ajimeces, ¿no? Que eran objetos volados en las casas de esos tiempos, ¿no? En el siglo XVI, tras la expulsión de los árabes de España, las autoridades hispanas iniciaron una agresiva campaña contra toda herencia musulmana, donde estaban incluidos, por supuesto, los balcones de cajón. A partir del gobierno de los reyes católicos, hubo una persecución no solamente a los árabes, sino a todos aquellos elementos que podían relacionarse con su cultura. Entonces se dieron una serie de ordenanzas o de recomendaciones para ir desapareciendo poco a poco los balcones de cajón. En 1530, durante el gobierno de Carlos V, se dio una ordenanza municipal que prohibía reedificar o construir balcones en voladizo. La excusa era que estos balcones ocultaban el sol y quitaban claridad a las calles. A pesar de estas políticas, todavía pueden verse en las Islas Canarias algunos balcones semejantes a los de Lima Virreinal. Uno cuando va ahora a las islas de España encuentra balcones, no iguales, pero balcones en el sentido de ser balcones de cajón, en otros materiales, incluso en otras dimensiones, con otra presencia, incluso hasta en viviendas multifamiliares lo puede uno encontrar. Esposas, parejas, convivientes de los conquistadores. El uso del balcón llegó primero a la zona del Caribe. En aquella región tropical, los balcones terminaron haciéndose abiertos o semiabiertos, al igual que en otras importantes ciudades americanas como Veracruz y Cartagena de Indias. Sería Lima, la capital del Virreinato del Perú, donde los balcones de cajón se impondrían. Sin embargo, la construcción de balcones cerrados en Lima no fue inmediata. En sus inicios, la ciudad de los reyes fue austera, apenas una villa con solares de un solo piso. Esta situación cambiaría en los comienzos del siglo XVII. El balcón aparece en Lima en la segunda mitad del siglo XVI. Pero por la información que tenemos, la mayoría de los balcones eran abiertos, no cerrados.
¿Cuándo se consolida el balcón de cajón o cerrado en Lima? A partir de la década de 1620, 1630, cuando Lima va dejando un poco esa fisonomía de ciudad, entre comillas, sevillana. Al comienzo del siglo XVII, entre 1610 y 1620, se va estructurando la forma tradicional del balcón y con el uso de las celosías y de los tableros llanos abajo, ¿no? O algún tallado especial del arte mudéjar, ¿no? A partir del siglo XVII, ya las primeras 2 décadas, los balcones de Lima, los balcones cerrados, los balcones clásicos de Lima, ya son preponderantes en la ciudad. Incluso los primeros viajeros que llegan a estas tierras se sorprenden por ver tantos balcones y con tantos colores diferentes también. Los visitantes de Lima quedaban asombrados ante la cantidad de balcones cerrados que existían en la ciudad de los reyes. Es el caso del fraile Antonio de la Calancha, autor de la Crónica Moralizadora publicada en 1631. Los balcones limeños eran tan amplios y tan grandes que parecían calles sobre el aire, porque prácticamente esos balcones estaban frente a una casa y uno sobre ellos podía ver como si fueran en el aire una calle prácticamente. Además, estos balcones tenían adentro decoraciones con azulejos sevillanos y tenían todas las comodidades para que las personas tuvieran ahí una tertulia, puedan descansar, tomar el aire y mirar la calle justamente, ¿no? Otra costumbre de origen musulmán que se afincó en Lima fue el uso de la saya y el manto entre las mujeres. Nos referimos a las famosas tapadas que se vieron en Lima desde fines del siglo XVI hasta mediados del XIX. Tanto el balcón de cajón como las tapadas terminaron asentándose en la población limeña. Se acriollaron y acabaron siendo parte del sello único de la ciudad. Para fabricar los balcones de Lima se traía la madera de regiones ubicadas al norte del extenso virreinato peruano. La ciudad de Lima es una ciudad de arquitectura de tierra, de barro, de caña y de madera, por las condiciones climáticas que permiten el uso de estos insumos que muchas veces nos parecen distantes cuando se habla de cedro de Nicaragua o pino o piedra de Panamá. El virreinato del Perú comenzaba en Panamá y terminaba en el río Maule. Entonces todos estos insumos se movilizaban por vía marítima desde Centroamérica hasta la capital del virreinato. El gremio de carpinteros fue clave en la construcción de los balcones cerrados. El maestro carpintero proyectaba el balcón, mientras que otros especialistas se encargaban de las celosías, balaustres y demás elementos. Finalmente, el balcón era armado por un ensamblador. Así como el virreinato hubo ensambladores de capillas, retablo, para el balcón también van a aparecer los ensambladores de balcones. Para construir los balcones se necesitaba pues una técnica depurada que solamente era transmitida de generación a generación por un grupo de gente, ¿no? Porque era el tipo de madera, era el tipo de ensamblamiento, el tipo de clavos, ¿no? Que eran fabricados pues por un grupo cerrado. Lima sufrió 2 terribles terremotos que trajeron abajo la mayoría de sus edificaciones. Estos sismos ocurrieron en 1698 y en 1746. Dichos temblores repercutieron en la construcción de los balcones.
Los terremotos también han marcado en la historia de Lima un cambio también de tipos y estilos. Justamente muchos balcones de Lima, los más antiguos, los barrocos, casi no queda ninguno. El terremoto de 1746 prácticamente arrasó con ellos. Pues actualmente los balcones que más tenemos en Lima son los balcones de estilo neoclásico y los de estilo imperio. El tema central de los balcones fue a raíz del terremoto de 1746, cuando algunos ilustrados como Luis Godán, que era un cosmógrafo que vivía en Lima, recomendó que no se construyeran balcones por el tema de la seguridad y ordenaron pues que todos los balcones sean retirados en las nuevas construcciones y que las construcciones solamente debían tener una planta y con permiso especial 2 plantas, ¿no? Luego de un fallido intento de trasladar la capital del virreinato a otra zona, Lima fue reconstruida en su área primigenia. Los limeños no tardarían en volver a levantar sus viviendas y sus balcones. Algunos de los balcones de cajón limeños no están instalados hacia el exterior. Ese fue el caso de los balcones ubicados en templos e iglesias que se construían al interior de estas. Hay balcones interesantes como el balcón que está en el Museo del Convento de San Francisco el Grande. Ellos le llaman el balcón de Pizarro, evidentemente que en el siglo XVI todavía no existía la balconería, recién estábamos en la fase de la traza misma de la ciudad y el ordenamiento urbano con los monumentos religiosos que tuvieron un gran peso y la arquitectura civil y el espacio público. Aquí todos los testimonios son a partir del siglo XVIII. También en la iglesia de San Pedro, en el interior, tenemos 2 balcones dorados sobre el altar mayor, lo mismo que en la iglesia del Sagrario. Estos balcones dentro de las iglesias servían para las autoridades o en algunos casos en los conventos de monjas servían también para que ellas pudieran escuchar el oficio religioso sin ser vistas. Por lo general, hoy vemos los balcones cerrados pintados de color marrón oscuro. Pero no siempre fue así. Durante el virreinato, los balcones de cajón eran de diversos colores, siendo el verde oliva el predominante durante largo tiempo. Estos balcones cerrados, con las celosías incluidas, que eran las ventanas para ver sin ser visto, eran de color azul o de color verde. Hay incluso noticias que eran de color medio añil, o sea, no eran como ahora los vemos, o sea, de color marrón, ¿no? Esta es la llamada Casa del Oidor y está frente a Palacio de Gobierno. Tiene los balcones más antiguos de la Plaza de Armas. Estos balcones están pintados, al igual que los portones, de color verde. Se dice que en la época virreinal también se solían pintar de estos colores para contrastar con las paredes, que generalmente se pintaban de color amarillo o rojo. Se elegían estos colores vivos para contrastar con el gris de nuestro cielo limeño. Si uno mira con detenimiento, podemos ver que abajo de las ventanas hay unos cuadraditos con una rejita. Se dice que desde allí los niños también podían mirar a la calle y balconear. El balcón de la Casa del Oidor, llamada Casa del Oidor, aunque nunca vivió un oidor en esa casa, pero es un balcón esquinero que es el balcón más antiguo de la zona, porque los balcones de la Plaza de Armas son de la época del 40, salvo el balcón del Palacio Obispal del año 24. Los balcones fueron también construidos en el barrio del Rímac, unido a Lima por el puente de piedra desde 1687. En aquel lugar donde predominaba la población de origen africano,
existió una espléndida casa, propiedad de la empresaria teatral y molinera Micaela Villegas, la célebre Perricholi. Lamentablemente, esta casa fue derrumbada en el siglo XX y con ella cayó su balcón esquinero. Esa casa fue un molino que la Perricholi compró ya después de que se separó el virrey Amat. Fue una casa en la cual construyó un balcón, que estaba en un balcón esquinero, que incluso recibió muchas protestas de los habitantes de la zona porque para algunos tapaba, en cierta manera, la imagen de la Alameda de los Descalzos. Pero ella logró ganar un juicio y el balcón se quedó ahí. En el siglo XVIII se construyó la hermosa casa ubicada en la calle limeña de San Pedro, vivienda que recibió el nombre de Palacio Torre Tagle. Allí se encuentran los balcones cerrados más famosos de la ciudad de Lima. Estos balcones, finamente tallados, evocan un tardío estilo mudéjar, aquel de influencia árabe que se desarrolló en España. Una de las casonas mejor conservadas de nuestra ciudad es el Palacio Torre Tagle, de origen colonial y estilo barroco. Este lugar era la casa de José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, segundo presidente de nuestro país. Tiene dos hermosísimos balcones de estilo mudéjar y en ellos podemos apreciar claramente las celosías. ¿Qué eran las celosías? Esa especie de ventanita calada que refleja a la mujer limeña de entonces, a la que le gustaba mirar sin ser vista. Dicen que la palabra celosía proviene de celos. Ese es el balcón seguramente más importante y es lo que identifica a la ciudad de Lima. Luego del terremoto de 1746, en la segunda mitad del siglo XVIII, el barroco limeño, como todos nosotros sabemos, se va afrancesando, ¿ya? Entonces los balcones de cajón ya no son rectos como antes, sino de líneas ondulantes, como los cajones del Palacio de Torre Tagle. Esa va a ser la pauta a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII, bajo influencia de la Ilustración, se comienzan a imponer los balcones de un sobrio estilo hasta devenir en el balcón Galería de la República, más acorde con el nuevo gusto por las líneas de arte clásico. Además, se empezó a usar el color marrón para pintar a los balcones. Y la racionalidad de la Ilustración hace que el color del balcón ya sea más sobrio. Por eso es que aparece ya casi a nivel general el balcón de color marrón, ¿no? Y así viene la historia de los balcones hasta la época de la independencia. Ejemplos de estos balcones de fines del virreinato son los que se aprecian en las casas llamadas de Osambela y de Goyeneche. Frente al Palacio Torre Tagle está la casa Goyeneche.
que es de un estilo totalmente diferente. Incluso sus balcones, ¿no? Si los miramos, no tienen nada que ver con el estilo mudéjar de los balcones de Torre Tagle. Son de estilo neoclásico, un estilo que estuvo muy en boga en Francia allá por el lejano siglo XVIII y que de alguna manera fue adaptado para estos balcones. En 1859 esta casa fue vendida a Mariano Goyeneche y Barreda, de allí el nombre con el que la conocemos hasta el día de hoy. Dentro de toda esta gran cantidad de balcones que tiene todavía la ciudad de Lima, el jirón Ucayali, la cuadra 3, que ahora está peatonalizada, es la que alberga en una sola calle un conjunto de balcones. Desde el balcón virreinal, a través de Torre Tagle, que es sede de la Cancillería, al frente está la Casa Goyeneche, que es una casa que pertenece al Banco de Crédito del Perú y que está muy bien acondicionada y que tiene una balconería apanelada, afrancesada, lo mismo que la puerta y la aldaba. Después de 1746, lo que más cambia es el tallado para definir un estilo. El estilo se evidencia más en los tableros, en la parte baja. Se ven como en el caso de la Casa Goyeneche, que queda frente a la Casa Torre Tagle, el tallado es distinto, ¿no? Hay unas figuras mistilíneas. Ese es propio de un estilo francés o rococó. Este es el Jirón Conde de Superunda y aquí está esta casona de color celeste que se llama la Casa de Osambela. ¿Por qué se llama así? Porque fue construida a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, por un rico comerciante llamado Martín de Osambela. ¿Por qué es especial esta casa? Porque tiene 5 balcones en su fachada, estilo Luis XVI, que corresponden a habitaciones dentro de la casa. Y esto es curioso, porque en ese entonces la distribución de las casas no tenía este tipo de habitaciones paralelas. Desde lo alto de los balcones y amparados en las celosías, los limeños y limeñas departían, jugaban carnavales, observaban a las personas que transitaban por las calles y contemplaban acontecimientos políticos y religiosos como las procesiones. Los balcones en la época virreinal, básicamente eran usados para la tertulia, para el descanso, también para poder ver qué ocurría en las calles. En esa época las mujeres no salían mucho a la calle, entonces ellos aprovechaban el balcón para poder ver lo que ocurría afuera de las calles. Incluso se habla, por ejemplo, que las celosías viene de la palabra celos, porque las personas podían ver a su pareja que hacía en la calle desde el balcón, sin ser vistas. La historia de los balcones en Lima es una historia romántica siempre, es una historia de misterio, de reflexión, de chismografía también, servía para mirar sin ser visto, sobre todo los de celosía. Hay que considerar que hasta mediados del siglo XIX las mujeres no tenían acceso a la vía pública, tenían que salir acompañadas con esclavas, con servicio o con la familia para la misa dominical. Fines de la colonia, comienzos de la República, surgen los carnavales y los balcones fueron un lugar donde la gente se ponía para poder mojar a los transeúntes también, ¿no? También los transeúntes atacaban desde la calle a los balcones. Caminar por las calles limeñas era saber que se estaba siendo observado desde esos voladizos de madera. Los balcones en realidad cumplían una serie de funciones, ¿no? De una ciudad pues relativamente tranquila pero muy chismosa como Lima, que tenía 64.000 habitantes cuando San Martín entró en nuestra ciudad en 1821, ¿no? Aquí los balcones se construían como si fuera una galería, ¿no?
Es decir, los balcones son prolongados, casi como calles aéreas, ¿ya? Por eso es que en los balcones transcurría gran parte de la vida cotidiana de una familia, ¿no? Por el espacio que tenían, ¿no? Y siguió cumpliendo aquella función de la privacidad, del ocultamiento, de la protección a la mujer, pero también pues de la vigilancia, del chisme. En su tradición Luces Históricas, ambientada en las primeras décadas de la República, Ricardo Palma hace referencia a un típico balcón limeño. Este balcón se ubicaba en la calle Plateros de San Agustín, actual cuadra 1 del Gironica, y estaba en la casa de Justo Figuerola, presidente provisorio del Perú. Justo Figueroa sufrió el reclamo de dos bandos que querían la presidencia de la República, el bando del presidente Castilla y del presidente Vivanco, que incluso iban a su casa a protestar, a reclamarle que deje la presidencia. Cuenta Palma que Figueroa, harto de tantas protestas ante su casa, y él ya estaba un poco mal de salud, sacó del cajón de su cuarto la banda presidencial y la arrojó por el balcón. Y los que reclamaban se llevaron la banda presidencial para entregársela a otra persona. A mediados del siglo XIX, Lima fue beneficiada con los cuantiosos ingresos de la venta del guano. Fue cuando muchas familias adineradas de Lima mandaron construir balcones cerrados en sus residencias. Con la prosperidad que da el guano, cuando hay recursos, hay aspiraciones para emprendimientos, y viene una oleada también de balcones. Y el balcón colonial se renueva, se potencia, cambia y se introducen otros factores. En primer lugar, el balcón republicano cambia de dimensión. ¿Por qué? Porque cambia también de función. Si bien es cierto, en la época virreinal existía también el balcón alargado, pero en el caso del balcón republicano, ese cambio de dimensión del balcón corresponde a que se usaba ya como un corredor. Ya no era el lugar de expansión de un ambiente interior, sino era un corredor que repartía a distintas viviendas. Es decir, ya empieza a aparecer también en la vivienda popular. En la década de 1870, cuando ya estaba en retroceso el auge guanero, la vigencia del balcón de cajón fue cuestionada por las autoridades municipales limeñas. El Cabildo o el municipio de Lima le dio el puntillazo final, creo que fue en 1872, cuando el Cabildo recomendó no construir más este tipo de cajones por temor a los incendios. En la década de 1870-1880, las clases altas limeñas adoptaron el balcón abierto de antepecho dentro de una nueva moda de fachada de origen italiano. Sin embargo, no se detuvo la construcción y mantenimiento del clásico balcón cerrado, a quien le quedaban todavía varias décadas de vigencia. La tradición era más fuerte y continuaron haciéndose balcones. Sin embargo, esto fue paralelo a la aparición en la vivienda de otro tipo de fachada que excluyó ya el balcón. Ya no formaba parte de la composición de la fachada el balcón. Quedaban simplemente la fachada tipo palacio italiano con dos cuerpos de pilastras y ventanas y eventualmente balcones de antepecho, es decir, los balcones de esta altura. Lima finalizó el siglo XIX con muchos balcones de cajón en sus calles. Esto la distinguía entre todas las capitales de América. Una de las arterias colmadas de balcones era el Jirón de la Unión, donde estaban instalados los comercios más exclusivos de la ciudad. Basta ver las fotografías de la ciudad del siglo XIX en adelante
y va a encontrar que el balcón es la característica que aparece y que termina dándole una identidad a la calle limeña. Uno inobjetablemente ve esa foto y dice, esta es una calle limeña. A comienzos del siglo XX se comenzaron a construir en Lima algunos edificios que imitaban las construcciones coloniales. La primera casa de estilo neocolonial se levantó en Chosica y fue obra del arquitecto Rafael Marquina. Se le conoció como Casa Fari. En 1911, para ser más preciso, Rafael Marquina construye la Casa Fari en Chosica, donde hace un balcón. Esa es la primera casa que se considera, es la primera casa neocolonial en 1911. A partir de 1920, el balcón de cajón toma un nuevo protagonismo cuando se empieza a instalar, y con mucho éxito en Lima, el estilo que nosotros llamamos pues el neobarroco o el neocolonial. Es decir, cuando la Lima de Leguía, la Lima de los años 20, se apropia del barroco virreinal y lo adecúa a las nuevas necesidades, tanto en edificios públicos como en viviendas particulares. Es el Palacio Arzobispal de Lima, que queda en la Plaza de Armas al lado del Palacio de Gobierno. Parece una construcción virreinal, pero esto no es así, porque fue inaugurado en 1924 con motivo de las celebraciones del centenario de nuestra independencia. Fue diseñado por el arquitecto polaco Ricardo de Haxa-Malakowski, quien se inspiró en el Palacio de Torre-Tagle y en sus balcones de cajón tallados en madera de cedro. Este es un gran ejemplo del estilo neocolonial y, como les he dicho hace un momento, aunque muchos crean que es de la época virreinal, en realidad eso no es así. En el centro histórico, el primer edificio público neocolonial fue el Palacio Arzobispal, construido por Malakowski, inaugurado en diciembre de 1924 y que se inspira en la fachada de Torre Tagle. Ese es el primer edificio público oficial neocolonial en la Lima histórica. El Palacio Arzobispal es un maravilloso ejemplo de un balcón virreinal, pero es contemporáneo. Lo mismo que los balcones de la municipalidad y de los portales de botoneros y escribanos. Este auge de la arquitectura neocolonial hizo que aparecieran balcones de estilo tradicional en varios distritos de Lima, por ejemplo, en Jesús María. Balcones del siglo XX y que empezaron a proliferar por los nuevos barrios mesocráticos de Lima, ¿no? En Santa Beatriz, en el corredor de la avenida Leguía, luego llamada Arequipa, y sobre todo en el corredor de la avenida Salaberry. Lógicamente el palacio, todo el entorno de la plaza de armas, que es de los años 40, es de estilo neocolonial, ¿no?
Tras el terremoto que sufrió Lima en 1940 y la llegada de modernos estilos arquitectónicos, muchas voces se levantaron pidiendo la demolición de las antiguas casonas y sus balcones. La idea era levantar viviendas y edificios usando material noble, incluso en el centro histórico de la ciudad. Se trataba de una malentendida modernidad que no respetaba lo tradicional y se negaba a adaptarlo a los tiempos contemporáneos. En los años 50 del siglo pasado, se ensancharon avenidas en el centro de Lima, se derrumbaron casas, cayendo viejos balcones. La Lima tradicional comenzó a transformarse, a perder su fisonomía, a perder parte de su identidad. La modernidad, entre comillas, malentendida, aprovechó el terremoto del 40 en terminar de destruir lo que había maltratado el terremoto y construir nuevos edificios en el centro histórico ya con otro tipo de material, ¿no? Con material, entre comillas, noble y con otro tipo de estilo que lamentablemente malogró, alteró para mal la fisonomía del centro histórico, ¿no? En esa circunstancia apareció la figura de un ciudadano extranjero que se dedicó a proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad, en especial a los balcones cerrados. Este defensor de la tradición limeña fue el italiano Bruno Rosselli, quien fuera profesor de arte en las universidades de San Marcos y en la Católica. En esa época, en Lima había una corriente de modernidad y no se veía ni en las casonas, ni en los balcones, ni en las iglesias como algo que debe ser conservado. Entonces Rosselli era una voz prácticamente única que defendía estos balcones con gran importancia. Casi durante 20 años Rosselli defendió hasta con su dinero estos balcones, los compraba de las casas que estaban demoliendo. El más famoso defensor de los balcones limeños fue un italiano, Bruno Rosselli, un profesor de arte que vivía en Lima. A inicios de los años 50 del siglo pasado, la modernidad irrumpió en la ciudad y calles y casas fueron destruidas o reformadas para dar paso a las grandes avenidas y a edificios modernos. Rosselli se volvió un defensor de los balcones y dedicó su vida a conservarlos y a restaurarlos porque consideraba que eran una especie de sello de identidad de esta ciudad y además de un gran atractivo turístico. Por esta actitud, él fue en gran medida incomprendido. La gente lo tildaba de loco. De hecho, Mario Vargas Llosa escribió una obra de teatro que se llama El loco de los balcones en homenaje a él. No todo fue incomprensión para Rosselli. Hubo personas que lo apoyaron en su objetivo, como Manuel Solari Swain, el famoso Señor Manuel. Igualmente, durante los años 60, el ciudadano italiano colaboró en el diario El Comercio, defendiendo el patrimonio cultural de la ciudad. Él se dedicó a la recuperación y recolección de los balcones. Estamos hablando de 1950 más o menos. Él no destruía, no propiciaba la demolición de las viviendas para perder los balcones o para rescatarlos, sino los recogía de las demoliciones y él logró tener un gran almacén pasando el puente en el distrito del Rímac con muy pocos recursos como profesor universitario y ahí logró almacenar, no conozco la cantidad, pero un número significativo de balcones y no tuvo los recursos para mantener el alquiler de este gran terreno para guardar los balcones y un día los incendiaron para apresurar su despido, ¿no? de este lugar y él perdió la razón. Lamentablemente, parte de los balcones salvados por Rosselli desaparecieron consumidos en un incendio ocurrido en un depósito del Rímac, donde él los guardaba. Esta tragedia
afectó sobremanera al que fuera llamado también cariñosamente el Quijote de los Balcones. Rosselli fallecería en 1970 en Lima, enfermo y en la pobreza. La cruzada de Rosselli, sin embargo, no cayó en saco roto. Ya en los años 70 empezaron a haber campañas de instituciones públicas y privadas para poner en valor el centro histórico de Lima, del cual el balcón era parte esencial. Logró crear una conciencia de la importancia del balcón, porque él decía pues, que para Lima el balcón era pues, como para París la Torre Eiffel o para Estados Unidos la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces, que los limeños ya comprender la importancia del balcón y logró en cierta medida salvarlos y tomar conciencia de esta importancia de estos balcones. La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene el balcón de Ribagüero en el Jirón Camaná 459 en perfectas condiciones y además el Jirón Huancavelica cuadra 1, calle Lescano, muy cerca de aquí, de la Casa O'Higgins, es la única calle del centro histórico de Lima que mantiene la balconería completa de punta a punta. 90% pertenece a la Universidad Católica, que se encarga de su limpieza y mantenimiento. Durante los años 80 y 90, el centro de Lima se devaluó. Imperó el hacinamiento, el desorden y el comercio callejero. En pleno caos, en 1983, el alcalde Eduardo Orrego constituyó el Patronato de los Balcones. Años después, el 13 de diciembre de 1991, la UNESCO, organismo de las Naciones Unidas para la Cultura, reconoció al Centro Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este logro se debió en gran medida a las gestiones del Patronato de Lima, uno de cuyos integrantes era el arquitecto Juan Gunter. Y que esta distinción de Patrimonio Cultural de la Humanidad no es un premio, es una responsabilidad por los valores universales que tiene y donde debe involucrarse la sociedad civil y sobre todo el gobierno local en su conservación para las generaciones futuras. A fines de los años 90, la Municipalidad de Lima, encabezada por Alberto Andrade, puso en acción la campaña Adopte un balcón. De esa manera, se lograron restaurar gran cantidad de balcones, reforzando el potencial turístico de la ciudad. A pesar de estos loables esfuerzos, todavía queda mucho camino por recorrer. Lima tiene numerosas casonas y balcones de origen colonial y republicano, monumentos que están a la espera de cuidado, atención e inversión de autoridades, empresa privada y vecinos. En Lima, uno puede encontrar estos balcones de origen árabe, entre comillas, en mayor cantidad que en El Cairo, que en Salónica, que en Damasco o en Marrakech. En España ya prácticamente no existen. Entonces, lo poco que puede quedar en Lima es bastante en comparación de lo que uno puede encontrar en otras ciudades. Y hay que acordar que si la UNESCO le dio a nuestra ciudad el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, en parte fue por la presencia de estos balcones de cajón, que es muy difícil encontrarlos en otra ciudad. Hoy hemos perdido una gran cantidad, a pesar de ser el elemento más característico de nuestra arquitectura. Existió un programa de adopción de balcones, creo que lo debemos recuperar. No solamente Lima, sino también el distrito del Rímac tiene una balconería importante y sería bueno una mayor participación de la sociedad civil para la recuperación de este elemento arquitectónico que ha contribuido a reafirmar la identidad de la ciudad de Lima. Es una
pena que muchísimos de los balcones de Lima se hayan destruido por terremotos, por un mal concepto de modernidad o simplemente por dejadez o desidia. Los balcones son característicos de esta ciudad. No hay otra ciudad del mundo que los tenga y por eso debemos conservarlos, amarlos como parte de nuestro patrimonio. Hace algunos años hubo una iniciativa que se llamaba Adopta un balcón. Creemos que son políticas que deberían continuarse. Nos vemos en la próxima.